Hermano, estamos viendo cuáles fueron las causas por las cuales nuestro Padre Celestial llevó al exilio tanto a las tribus del norte como a las tribus del sur. Y hemos estado viendo últimamente, hermano, al profeta Isaías. Estamos viendo cómo los profetas le hablaban a ese pueblo de Israel, a ese pueblo de Jerusalén, a ese pueblo de las tribus del sur, donde habían muchos reyes que apostataron de su fe, fornicaron, llevaron al adulterio espiritual a ese pueblo, y eso les costó el exilio de Babilonia. Y estamos viendo cómo el profeta Isaías, su misión, cuáles fueron los mensajes, cómo le iba hablando. Isaías, hermano, es un profeta del Antiguo Testamento, es uno de los más grandes respecto al libro que escribió, casi 66 capítulos. Vimos cómo 750 años antes Él le permitió a nuestro Padre Celestial visualizar cómo iba a ser el Mesías, cómo profetizó acerca de su vida pública. Y hoy, hermano, quisiera que viéramos una profecía muy importante de Isaías para efectos de la organización del reino de David y la continuidad de ese reino de David con la Iglesia Católica. Hermano, saca tu cuaderno. Este es un texto de apologética católica, hermano. La apologética es una rama, es una ciencia que si es apologética católica, es una ciencia que nos ayuda a nosotros con argumentos de la Biblia defender nuestra fe. Apologética católica, hermano, cuando tú oigas apologética, es un texto de apologética, quiere decir que es un texto que va a confirmar lo que nos está diciendo la iglesia en el credo, por ejemplo, y a eso se llama apologética. Son textos que nuestros teólogos católicos nos proponen a nosotros a través de los 2000 años de historia de la Iglesia Católica. Siempre ha habido gente en contra de la Iglesia, eso no te preocupes, hermano, y han habido apologetas grandes en la Iglesia desde los primeros siglos con los padres de la Iglesia, donde hubo muchas sectas en esos primeros siglos, en donde ellos estaban en contra de mucho de la enseñanza de la Iglesia, y por eso tuvo que haber concilios. Y entonces, hermano, este es un texto de apologética que nos coloca a la Iglesia como primera lectura. La Iglesia nos lo coloca a veces en la primera lectura cuando nos presenta la institución de San Pedro como el primer papa, hermano, en el Evangelio de San Marcos 16-18. Ahí ese es el contexto histórico de San Mateo 16-18. Y ese texto de Isaías 22 nos habla del mayordomo Albayit. Hermano, Albayit era un mayordomo, y Isaías 22 nos va a hablar. Ese es el contexto histórico de San Mateo 16-18. En ese texto donde San Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y donde Jesús le va a decir a San Pedro que él debe confirmar en la fe a sus hermanos, y que él va a ser la piedra sobre la cual va a edificar su iglesia. Y este es uno de los textos de la primera lectura, en ese momento cuando se instituye a San Pedro como el primer papa en San Mateo 16-18, pero el contexto histórico está en Isaías 22, y ahí nos va a hablar acerca del mayordomo Albayit, hermano, y esta es la figura de San Pedro en el Antiguo Testamento. Isaías 22 del 15 en adelante, la palabra de Dios dice así: así habla el Señor Yahvé de los ejércitos. Anda a ver a ese funcionario llamado Sobna, que es administrador del palacio, y que se está haciendo un sepulcro en el cerro, una bóveda tallada en roca viva. ¿Qué tienes tú aquí? ¿O quién eres tú aquí para que te mandes a hacer un sepulcro así? Pues bien, Yahvé te va a arrojar hombre, te agarrará y te apretará. Te enrollará como una pelota y te hará rodar hacia una tierra lejana. Ahí morirás y ahí pararán tus carrozas famosas.
tú que deshonras la casa de tu amo. Te destituiré de tu puesto y te quitaré tu cargo. Aquel día llamaré a mi servidor, a Eliaquim, hijo de Hilcías. Le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Palabra de Dios. Mira, hermano, qué texto tan lindo. Cuando vemos esta cita, hermano, en el Nuevo Testamento, ¿cuándo crees tú, hermano, que miramos esa cita en el Nuevo Testamento, esa cita de Isaías 22, hermano? Qué maravilloso texto. Esta es la cita que Jesús utiliza para nombrar su primer papa, hermano, y está en San Mateo 16, 19. Saca tu cuaderno, saca tu Biblia, hermano, y busca en San Mateo 16, 19. San Mateo 16, 19, y haz una comparación, hermano. Haz una tipología. Mira la figura del Antiguo Testamento y mira cómo se cumplió cuando Jesús estaba en San Mateo 16, 19, instituyendo su primer papa, a San Pedro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, el mayordomo será un padre. Por eso los católicos llamamos papa al vicario, hermano, mayordomo de Cristo. A San Pedro se le dan las llaves para abrir y cerrar. Por eso el atuendo del papa, hermano, lleva 2 llaves como símbolo de esa autoridad, hermano. Nosotros no sacamos de la manga nada. Todo está en la escritura. Ahora, ¿qué significará, hermano, esa profecía? Entonces, medítala. Saca tu catecismo, hermano, saca tu Biblia. Y mira, hermano, cómo estaba profetizado ese texto de San Mateo 16, 19. Y cómo es que se le llama Padre, cómo se le llama al Papa, el vicario, el mayordomo de Cristo. Porque por ahí te van a decir, hermano, que a nadie se le llama Padre, pero sacan de contexto los textos. Y un texto fuera de contexto es un pretexto. Y hoy, hermano, también te pregunto, ¿qué significa, hermano, una profecía de Isaías que está en Isaías 44, 28? Y esa palabra dice así: yo te digo de Ciro, aquí está mi pastor y sale para cumplir mis deseos. Él dirá por Jerusalén que la levanten, y por el templo que sea reconstruido. Palabra de Dios. Mira, hermano, Isaías 44, 28. Isaías hace una profecía acerca de Ciro. ¿Te recuerdas, hermano, que el poder mundial pasó de Egipto a Asiria? Recuerda que Asiria fue ese pueblo que utilizó nuestro Padre Celestial para purificar a ese reino del norte. Lo exilió en la llamada diáspora judía. Esas tribus, 10 tribus, hermano, ya nunca más se volverán a hablar otra vez. Y que ese pueblo de Samaria fue formado por 5 países, hermano, fueron traídos para acá. Y ese pueblo judío, hermano, se perdió allá por el año 700, 750. Ese poder mundial pasó de Egipto a Asiria, y luego va a pasar de Asiria a Babilonia y luego a Persia. Y esto es bien importante que lo sepamos en la historia, hermano, para entender ese texto de Isaías 44, 28.
cómo el poder mundial va pasando de país en país y va pasando de Egipto. ¿Recuerdas, hermano, que Egipto ahí también estuvo cautivo el pueblo de Israel? Solo que ahí estaban ya las 12 tribus, las 12 tribus de Jacob. Pero ese poder de Egipto pasó a Asiria, y Asiria fue el instrumento que el Padre utilizó para llevar cautivos a esas tribus del norte. Y después le pasa el poder a Asiria, a Babilonia, en donde nuestro Padre va a utilizar a Nabucodonosor para que lleve las tribus del sur a Babilonia, y lo va a llevar 70 años. Pero que después de 70 años va a levantar a Persia, y Ciro el persa, hermano, va a ser levantado por nuestro Padre Celestial para que Él levante a Jerusalén y para que Él reconstruya ese templo de Jerusalén. Mira, hermano, cómo los enemigos de Dios son utilizados para purificar la iglesia y para reconstruir ese templo de Jerusalén, ese pueblo de Israel. Babilonia, hermano, vamos a ir viendo, va a invadir y va a destruir todo, va inclusive el templo. Pero después, Ciro el persa, hermano, el rey de Persia, conquistará Babilonia y va a regresar a los judíos a Jerusalén. Y con el regreso del exilio se cumple esa profecía de Isaías que acabamos de profetizar. Porque yo te pregunto a ti, hermano, para terminar la predicación, para que con María Santísima, con todos los ángeles, con todos los santos, tú medites las Escrituras y medites cómo ese pueblo de Israel, esas tribus del sur, cómo Isaías le profetizaba a ellas. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué Ciro, un rey pagano, es tan favorable a los judíos, hermano? ¿Por qué crees tú eso, hermano? ¿Por qué Dios escogió para restaurar a los judíos en su tierra? Como vamos a ir viendo posteriormente cuando miremos a Esdras, a Nehemías, a Daniel, otros profetas que también hablaron, hermano, a las tribus del sur. Y hoy, hermano, con María Santísima, medita las Escrituras pensando en cómo nuestro Padre Celestial utiliza inclusive a nuestros enemigos para purificarnos y limpiarnos y reconstruirnos. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.